Hola, mi nombre es Nicolás Martínez Gersain Bismar, soy del equipo número 1. El tema de hoy es diabetes mellitus, generalidades, clasificación, criterios y diagnóstico. Definición. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia. Las características. Sabemos que existen tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, anteriormente denominada como diabetes insulinodependiente, o mejor dicho como diabetes juvenil, se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes tipo 2, anteriormente llamada como diabetes no insulinodependiente, o también conocido como diabetes del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. También tenemos lo que es la diabetes gestacional, que corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo. Etiología. La etiología de la diabetes tipo 1 se debe a la destrucción de las células pancreáticas beta. La causa de la destrucción de estas células durante la diabetes aún se desconoce. El principal mecanismo involucrado en este tipo de diabetes es la autoinmunidad. Y la etiología de la diabetes tipo 2 se clasifica en dos: la deficiente liberación de insulina, ya que la secreción basal de insulina es normal, pero su rápida liberación a continuación de las comidas está obstaculizada, resultando en un metabolismo anormal de los carbohidratos. Y la resistencia a la insulina. La causa principal es una respuesta defectuosa de los tejidos ante la insulina. Manifestaciones clínicas. Bueno, tenemos aquí la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que son clásicas y claves para nuestro efecto. Tenemos diferencias. La primera es que la diabetes mellitus tipo 1 generalmente la van a presentar personas jóvenes, y la diabetes mellitus tipo 2, personas mayores de 40 años. Se puede desarrollar a lo largo de los años, pero también se ha visto la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adultos jóvenes, en especial en adolescentes obesos. Bueno, la segunda, como lo vimos en los conceptos, es la deficiencia absoluta de insulina, destrucción autoinmune, y la diabetes mellitus tipo 2, va a presentar una deficiencia pues relativa de insulina y más la resistencia insulínica. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, el individuo generalmente va a ser delgado, en cambio en la tipo 2, pues va a ser una persona obesa, sedentario e hipertenso, que también estos son factores pues, para desarrollar resistencia a la insulina. Y pues los síntomas, cuando hablamos de síntomas es un poco variado, tanto en la presentación como en la forma. Vemos que son conocidas las 3 P de poliuria, polidipsia y polifagia. Estos pues, se van a presentar, como ya lo mencioné, de un poco diferente o variado. Y en la diabetes mellitus tipo 1 va a haber una descompensación tipo cetosis. Su inicio va a ser más brusco. En cambio, la tipo 2 va a haber una descompensación tipo coma hiperosmolar no cetósico, y su inicio es insidioso, a veces asintomático o por complicaciones crónicas. Observamos en este cuadro otras características clínicas, igual de manera comparativa la de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la primera nos dice poliuria y sed, y bueno, pues el aumento de la micción es a consecuencia de la diuresis osmótica, secundaria a la hiperglucemia sostenida. También nos habla de debilidad o fatiga. Aquí pues la pérdida corporal total de potasio y el catabolismo general de las proteínas musculares contribuyen a que el paciente esté débil. Hay polifagia con pérdida de peso, como se mencionó anteriormente, visión borrosa recurrente, vulvovaginitis o prurito, neuropatía periférica. Aquí pues reflejan la disfunción temporal de los nervios sensoriales periféricos, y por lo regular desaparecen a medida que el reemplazo de la insulina restaura las concentraciones glucémicas a niveles más cercanos a los normales. Y la enuresis nocturna, esta es debida a la poliuria
y puede indicar el inicio de diabetes en niños muy pequeños. Y bueno, no mencioné que la cetonas es una consecuencia del estado hiperosmolar y a menudo asintomáticas en la diabetes tipo 2. Exploración física. Bueno, antes de pasar a la exploración física, tenemos que hacerle un interrogatorio al paciente en el cual nos vamos a centrar en sus síntomas y preguntar sus antecedentes personales, si ha tenido o tiene enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo. Los antecedentes familiares son muy importantes también. Y también preguntar la alimentación habitual, así como su peso, su talla, si es posible, pues lo pesamos, lo medimos y sacamos su índice de masa corporal. Y preguntarle sobre su actividad física, su visión, su hiperglicemia, cetoacidosis, si es el caso, antecedentes ginecológicos en mujer, alcohol y métodos anticonceptivos en mujeres también. Pasando a la exploración física, en primer lugar, dentro de la semiología de la cabeza, debe evaluarse la cavidad bucal en búsqueda de candidiasis oral y ver el estado de la dentadura, hipertrofia parotidia bilateral, esto común en los pacientes diabéticos, los obesos y los alcohólicos crónicos, examen pupilar y de motilidad ocular, si contamos con ello, semiología cardiovascular, pulsos periféricos, se destacan los pupitlios bilaterales, tibiales, posteriores y pedios, auscultación cardíaca. Dentro de la semiología abdominal vamos a ver si el paciente no tiene hepatomegalia, supuraciones umbilicales. Y el control de la tensión arterial debe realizarse acostado y sentado. Cuando pues examinamos al paciente y tiene una tensión arterial superior de 130 a 80 milímetros de mercurio, por ejemplo, si el paciente ya es diabético, debe considerarse pues, patológica. Y la hipertensión arterial en decúbito dorsal con hipotensión ortostática y taquicardia de reposo se considera signo de neuropatía autonómica. Bueno, dentro de también se le debe realizar examen neurológico, esto es muy importante, inspeccionando los reflejos rotulianos y aquilinos, también checar su sensibilidad superficial y profunda, manifestaciones osteoarticulares como bursitis, periartritis de hombro, enfermedad de Dupuytren y túnel carpiano. Aquí vemos que en la diabetes mellitus tipo 1, en la cavidad bucal va a haber una boca hiperseca. En la diabetes mellitus tipo 2, en la piel va a presentar acantosis nigricans, como vemos en la imagen inferior derecha. El paciente nos va a referir que sus moretones tardan en sanar y en el fondo de ojo, en la diabetes mellitus tipo 2, va a haber exudados serios y amaurosis. Continuando con el diagnóstico, según la Asociación Americana de Diabetes 2018, los criterios diagnósticos de la diabetes se fundamentan en 4 pruebas. La primera es la glucosa plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro. El paciente debe presentarse esta prueba en ayuno con no haber consumido nada en las últimas 9 horas. La segunda prueba es la glucosa plasmática, que se realiza a las 2 horas y da un resultado o debe dar un resultado mayor a 200 miligramos por decilitro en paciente diabético. Durante esta prueba oral de tolerancia a la glucosa, la prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Pasando a la siguiente prueba es la hemoglobina glucosilada, debe dar un resultado mayor a 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a los estándares. Y por último, la glucosa al azar, el paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con pues una glucosa al azar. ¿Qué quiere decir al azar? Significa que en cualquier momento del día puede tomarse sin considerar el tiempo transcurrido desde la última ingesta. Y este cuadro también aquí se
se observan tanto los valores de referencia como podemos también evaluar a un paciente que está en prediabetes y los valores de diabetes mellitus. En glicemia en ayuno, como ya se mencionó anteriormente, arriba de 126 miligramos por decilitro, glucemia 2 horas postcarga, mayor a 200 miligramos por decilitro, y hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Entonces podemos decir que el paciente, una vez dados sus resultados, el paciente lo diagnosticamos con diabetes mellitus. En las dos primeras pruebas, por ejemplo, la glucemia de ayuno y la hemoglobina glucosilada, podrían realizarse 2 veces. Ahora continuaremos con el tratamiento. El esquema del tratamiento ideal es el que permite cumplir con los objetivos clínicos metabólicos de la manera más simple, manteniendo al paciente con valores glucémicos cercanos a la normoglucemia sin hipoglucemia, evitando así alterar en lo posible su ritmo de vida habitual. Y para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 consiste en la aplicación de insulina, plan de alimentación, actividad física, educación diabetológica, apoyo psicoterapéutico. Los objetivos del tratamiento es favorecer el desenvolvimiento normal de la vida del paciente, mantener el crecimiento y el desarrollo según los patrones genéticos, prevenir las complicaciones agudas, prevenir o posponer las complicaciones crónicas y detectar y tratar enfermedades asociadas. Para el tratamiento de la diabetes tipo 2 hay tratamiento no farmacológico que es la modificación del estilo de vida. En las personas con diabetes se les debe de ofrecer educación continua, ordenada y sistematizada, con objetivos claros al momento del diagnóstico y durante la evolución. El tratamiento nutricional. La asesoría nutricional debe ser individualizada y se recomienda la reducción de la ingesta de la masa, restringir los hidratos de carbono entre 55 y 60% de energía diaria y consumir de 20 a 30 gramos de fibra. En pacientes con un índice de masa corporal de 25 kilogramos, la dieta debe ser hipocalórica y es necesario distribuir la ingesta de hidratos de carbono a lo largo del día con el objetivo de facilitar el control glucémico y ajustar el tratamiento farmacológico. En la actividad física, todos los pacientes deben de cambiar a corto plazo el hábito sedentario mediante caminatas diarias. A mediano plazo, la frecuencia mínima debería de ser de 150 minutos a la semana, actividad física aeróbica de moderada intensidad. Farmacológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sean obesos o no, el tratamiento con metformina reduce del 1 al 2% la hemoglobina glicosilada. Cuando hay obesidad, el uso de biguanida se asocia con pérdida de peso de 1 a 5 kilogramos, sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. El riesgo de hipoglucemia en pacientes adultos mayores es frecuente con el uso de sulfonilureas. Ahora les presentaremos un caso clínico. Presenta varón de 45 años de edad, trabajador de construcción, acude por evolución tórpida de lesión en el primer dedo del miembro inferior izquierdo, que había sido tratada en su centro de atención primaria. El paciente tenía mal control de las glucemias y llevaba tratamiento antidiabético de forma caótica. No es fumador y no presenta dislipidemia. Acude al servicio de urgencias del hospital por empeoramiento del cuadro clínico con fiebre y deterioro del estado general. En el estudio analítico presentaba una leucocitosis elevada con desviación izquierda, discreta anemia, un aumento de la PCR, deterioro de función renal, deterioro del estado de coagulación. Esto quiere decir una afectación sistémica. En la exploración vascular presentaba pulsos positivos a todos los niveles en ambos miembros inferiores, lo que nos indica que no existía obstrucción vascular arterial. Doppler normal. Asimismo, presentaba secreción purulenta a través de la fístula en el primer dedo y lesión necrótica en el segundo dedo de dicha extremidad, con colección en la planta del pie y celulitis del antepié y tercio inferior de la pierna. En la urgencia se inició tratamiento antibiótico y drenaje de la colección y pasó a planta. En el estudio de la resonancia nuclear del pie, se evidenció signos de osteomielitis del primer dedo y colección en la planta del pie. Una vez el estado general y los parámetros analíticos mejoraron, el paciente fue llevado a quirófano, en donde se realizó una amputación transmetatarsia del primer dedo y la limpieza de cavidades que tenía en el pie. Posteriormente, en planta se realizaron curaciones diarias durante 2 semanas, hasta que el hecho de amputación tuvo un tejido de granulación y fue enviado a casa para continuar las curaciones ambulatorias.
En el caso que hemos presentado del paciente pudo conservar la extremidad y lo que es más importante, la vida. En otros casos, en los que el tratamiento no es precoz, la infección está tan avanzada que hay que realizar incluso la amputación de la extremidad por encima de la rodilla y corre riesgo de la vida del paciente. En el caso en que hay una obstrucción vascular arterial, hay que realizar más estudios y proceder a la revascularización de la extremidad una vez que la infección esté controlada. Se da poca importancia a los antecedentes laborales para valorar el riesgo de sufrir traumatismos y al estar de pie por tiempo prolongado, es decir, el autoexamen del paciente, el seguimiento de las normas higiénicas adecuadas y la utilización de zapatos adecuados en el ámbito laboral como el día a día del paciente. Se debe conocer los signos de alarma y las medidas preventivas para disminuir la incidencia de problemas graves, siendo de interés el estar presente en la práctica clínica del médico del trabajo el algoritmo diagnóstico de esta patología. En conclusión, el pie diabético es una urgencia quirúrgica. El diagnóstico precoz es de gran importancia para la buena evolución del paciente y la pronta recuperación y la disminución de secuelas. El tratamiento debe ser multidisciplinar y debe existir unidades de pie diabético de referencia. En el ámbito laboral, la correcta prevención y el tratamiento precoz disminuirá muy notablemente la molestia y la larga recuperación del paciente. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por ver nuestro video.